el señor secretario y el propio jefe de gobierno. Son mesas en donde la idea es básicamente responder o indagar acerca de estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que ha generado el incremento inusual de las rentas? ¿Cómo evitar ese crecimiento desmedido? ¿Es necesario regular el tema del que estamos hablando? ¿Y con qué elementos se contaría para esta regulación? Tenemos 10 minutos de presentación para cada quien y vamos a empezar dándole la palabra al arquitecto Federico Taboada López. Él es el encargado del despacho del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Bienvenido, querido Federico, tienes la palabra y te recibimos con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este foro, como se comentaba al principio, sirve de digamos, una provocación, una motivación para discutir el tema del arrendamiento, de la vivienda y de las políticas de vivienda en la Ciudad de México. Creo que, como se comentó en mesas anteriores, hay algunos temas que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la oferta de vivienda que hay. Si bien es cierto que la oferta es muy pequeña, pues tenemos que también dimensionar qué tan pequeña es. Al año en promedio estamos construyendo de 2013 a la actualidad 2,000 unidades, cuando la demanda es de 70,000 al año. Es decir, hay 13 personas o familias peleándose cada vivienda. Obviamente, pues quien se va a quedar con esa vivienda son las personas de mayores ingresos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? 2 cosas. 1, la expulsión de 80,000 personas al año de la ciudad desde el 2008 a la actualidad. Es decir, hemos expulsado más o menos la misma población del estado de Coahuila, del 2008 a la actualidad. Y 20,000 personas al año están regresando a suelo de conservación, a lo que nosotros llamamos el desdoblamiento, a desdoblarse. Es gente que vivía en suelo de conservación, vino a la parte urbana de la ciudad a vivir, al ver el aumento en los precios de vivienda, regresa a suelo de conservación después de algunos años o lustros y se desdobla en esa zona con su familia. Eso afectando, 1, el suelo de conservación, el suelo de amortiguamiento y de infiltración, y 2, pues obligándolos a, pues digamos, temas que no deberíamos fomentar en una ciudad como la Ciudad de México, que son desplazamientos cada vez más largos, inseguridad en la tenencia de la vivienda, pérdida de calidad de vida, pues la reducción en la calidad de los servicios públicos que tienen. Ahora, si bien por una parte es la oferta de la vivienda, que es verdad que hay que incentivarla en esas dimensiones, la otra es que el gobierno tiene que tomar muy claro cuál es su papel en el tema de la vivienda. Y no puede ser un tema únicamente regulatorio, testimonial, digamos, tramitológico, sino tiene que ser un papel participativo en la política de vivienda. Y si me permiten a mí, tendría que dirigir el mercado de la vivienda, sobre todo el sector de la vivienda social. Porque el mercado jamás le va a ofrecer vivienda social a los primeros 3 deciles de ingreso de la ciudad, que es donde se concentra casi toda la población. Por diversas razones, no son sujetas de crédito, no tienen el ingreso mensual para poder pagar una hipoteca y tercero, digamos, las condiciones de la vivienda que exigen, muchas veces el mercado no las puede satisfacer. Entonces, al mercado hay que incentivarlo, es verdad, hay que dirigirlo para que pueda abaratar la vivienda, para que se pueda producir más vivienda, pero el Estado también tiene que participar en la política de vivienda. Esto lo vemos en muchos lugares. Ya se comentaba anteriormente el ejemplo de Viena. En Viena el 50% de la población vive en vivienda que es propiedad del gobierno.
En París es el 30%, en Singapur es el 90%. Entonces tenemos muchos ejemplos de gobiernos que participan de manera muy activa en el sector de la vivienda. Y esto ni siquiera es quitarles mercado al sector privado, es complementar la oferta que hay. Ahora, cuando hemos mencionado que la vivienda aumentó de precio, quiero poner algunas cifras para que lo podamos dimensionar. De 2005 a la fecha, la diferencia entre el salario y el precio por medio de la vivienda se ha separado hasta ser la vivienda 8 veces más alta que el aumento que hay al salario. Es decir, la vivienda aumenta, hasta la actualidad ha aumentado 8 veces más de lo que ha aumentado el salario. Entonces, esa es una cifra número 1 que nos debe alarmar. 2, el Índice Nacional de Precios de Consumidor de Vivienda es la mitad, ha aumentado la mitad de lo que ha aumentado el precio de la vivienda. La vivienda en la Ciudad de México del 2000 a la actualidad ha crecido a tasas del 13.6% anual. En España ahorita hay una crisis muy grande porque esa tasa es del 6.4%, es decir, la mitad de lo que ha aumentado en la Ciudad de México. Entonces, voy a dar algunas cifras que pueden sonar un poco aburridas, pero son bastante contundentes de la realidad que vivimos, y al final voy a dar una propuesta que yo creo que puede resumir un poco parte de lo que estamos buscando aquí. Las razones por las cuales renta la gente en la Ciudad de México. 45.8% no tiene acceso al crédito. Entonces no tiene acceso a una hipoteca, lo que hace pues, es empezar a rentar. Pero en un mercado, en la Ciudad de México, el mercado del arrendamiento estando tan desregulado, hay una gran desventaja que hay para arrendatarios, también para arrendadores, pero principalmente para arrendatarios. Entonces, ¿cómo balanceamos esa dinámica que hay? El 10% de la gente renta en la Ciudad de México porque la mensualidad es menor que la hipoteca. Existen muchos retos al futuro, pero para ir cerrando, creo que es muy importante mencionar uno. El arrendamiento, como ya comentaba Elkin Velázquez de ONU Habitat, nos va a ayudar mucho más a llegar, nos va a ayudar a llegar al objetivo de garantizar el derecho a la vivienda adecuada de las personas. Es verdad. Hay que ponerle reglas, todos los mercados tienen reglas. Nosotros hablamos con muchos desarrolladores privados y nos dicen, oye, si regulan el arrendamiento en la ciudad, yo le puedo entrar a invertir con mis inversionistas a ese sector, pero hoy no puedo hacerlo porque no hay reglas muy claras, ¿no? Y hemos empezado a investigar regulaciones a lo largo del mundo y empezar a modelar qué puede funcionar en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos garantizarle el derecho a la vivienda a las personas que arrendan? Cuando se hablaba del ejemplo de Viena, hay que verlo con mucha atención. En Viena los contratos son de por vida. La tasa a la cual crece el arrendamiento es la mitad de la inflación al año. Y la inflación en Viena es como el 1.5% al año. Es decir, hablas de un lugar donde la vivienda se percibe 100% como un derecho y no como una mercancía. Aunque quienes invierten en arrendamiento es un muy buen negocio, estable, con retornos estables, no son tan grandes como otros negocios, pero es un buen negocio, ¿no? Sobre todo porque pues básicamente la vivienda es un derecho, es lo que comentamos. Pero quería terminar con esto. ¿Cuál tendría que ser la participación del gobierno para garantizar esto y cuáles serían algunas de las consecuencias de que el gobierno participara? El gobierno tendría todo para a partir del próximo año empezar a producir 20,000 viviendas sociales en distintos tipos de tenencias, de protección, arrendamiento preferencial, subsidiadas al 100%. Y tenemos que tenerlo muy claro porque la vivienda promedio en la Ciudad de México, en el ranking que hay a nivel nacional año con año, es la vivienda más cara, tiene 4 millones de pesos. La segunda más cara es la de Querétaro, tiene 2 millones de pesos, es la mitad. Lo que muy poca gente sabe o dice es que la vivienda promedio en la Ciudad de México tiene 65 metros cuadrados y en Querétaro 140. Nosotros estamos pagando el metro cuadrado el doble que en Berlín.
Entonces, es muy claro el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos hacia el futuro? Permitirnos construir 20,000 viviendas sociales al año, como se construía cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la ciudad, nos permitiría por lo menos que la vivienda pudiera bajar entre 700,000 y 1,000,000 de pesos al año, la vivienda. Y los arrendamientos más o menos son una proporción similar. Claro, hay un déficit muy grande, tenemos un déficit de casi 800,000 viviendas. Entonces hay que ir hacia allá. Pero sí tenemos que asumir el papel, porque aquí hay dos cosas. Uno, ya termino con esto, es nosotros convivimos con muchos derechos en nuestra vida cotidiana y hay, desde mi perspectiva, 3 tipos de derechos en México. El derecho al cual uno accede de manera gratuita, salud, educación. Los derechos a los cuales accedemos a tarifas subsidiadas, transporte y agua. Y solo hay un derecho en México al cual accedemos a valor de mercado, la vivienda. ¿Saben qué es lo más raro? Que sin la vivienda no tenemos el resto de los derechos. Uno no puede tener derecho al agua si no tiene derecho a la vivienda. Entonces, así como nos tomamos de serios el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, hoy, 6 años después de que empezamos la discusión de cuál es el papel del gobierno en el bienestar de la gente y en la calidad de vida de la gente, hace 6 años las encuestas, grandes encuestas de percepción decían, sí, termino aquí, lo que nos decían las encuestas de percepción es que había mucha gente que pensaba que los adultos mayores había que ponerlos a trabajar y muy poca gente percibía que debíamos darles una transferencia. Hoy esa realidad cambió, el sentido común cambió, tenemos que hacerlo con la vivienda también y tenemos que hacerlo también con el papel del gobierno en el sector de la vivienda, que tiene que ser el de empezar a tener un papel más activo produciendo vivienda social para quienes no tienen acceso. Muchísimas gracias, querido Federico. Datos estadísticos sumamente relevantes e importantes, fundamentales para un análisis riguroso y para la toma de decisiones. Y además, pues ya le puso metas al próximo gobierno, 20,000 viviendas sociales. Vaya, muy bien, tomamos nota efectivamente. Vamos a darle la palabra también a un gran amigo, es el arquitecto Leopoldo Hirschhorn. Él es presidente de la Canadevi, es la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Además de darte la bienvenida, amigo, te paso un micrófono que tienes a tu disposición por 10 minutos. Muchas gracias, gracias Carlos y gracias al foro. Encantado de estar con ustedes. Traigo una pequeña… ¿Sí se oye? Sí. Se escucha muy bajito, ¿no? Sí, ya. Gracias al foro, gracias Carlos, gracias a la mesa. En efecto, la Ciudad de México es una de las grandes ciudades del mundo actualmente. La gente quiere vivir aquí. Decía Edward Glaeser de la Universidad de Harvard que el mejor lugar para salir de la pobreza son las ciudades. Y ese es un fenómeno que hemos vivido en esta ciudad por muchos años. Como que se acaba de comentar, se requieren 70,000 viviendas al año y construimos 4,000 en promedio. Casi el 60% de la producción general de la ciudad se hace en áreas de conservación natural. Eso quiere decir estamos invadiendo predios de área natural y es ahí donde estamos expulsando a la gente. Sin decir la gente que sale a otros estados a vivir. En la Ciudad de México hay 22,000 matrimonios al año y nacen 122,000 niños. Me pregunto dónde van a vivir. En ciudades como Europa, la población ha estado relativamente estable los últimos años. Si nos casamos 22,000 personas al año y están naciendo 122,000, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay un tema muy grande a futuro. Decían que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Entonces yo creo que es momento de ponernos a trabajar. Lo que decía Inti hace rato es que es momento de empezar a hacer planes a futuro. Hay 23,000 alojamientos Airbnbs en la Ciudad de México. El 24% de la población renta una vivienda y 40% de los inmuebles están hechos en 1 o 2 pisos. O sea, es una ciudad muy bajita. El 40% de la ciudad está en 1 o 2 niveles.
Entonces necesitamos proyectos a futuro para ver estos temas. ¿Cuál es el desafío de la Ciudad de México? El desafío es que en el país se requieren 8.5 millones de viviendas. Son datos de SEDATU. 400,000 viviendas en la Ciudad de México, de las cuales se construyen 4,000, como ya lo dije, contra 70,000 necesarias. Y nacen 120,000 niños al año con 22,000 matrimonios. ¿Qué es lo que hace que no podamos construir? La escasez de suelo apto, densidades reducidas, complicaciones en la obtención de permisos que obstaculizan la producción de vivienda para cumplir, altas tasas de interés, etcétera. Entonces estamos en un mercado inmobiliario decayente con una necesidad urgente de dónde vivir. Nosotros somos una cámara, nosotros nos dedicamos a desarrollar vivienda, estamos construyendo 6,000 viviendas o en proyectos 6,000 viviendas y podemos hacer actualmente 10,000 viviendas de producción. ¿Qué pasa con el crecimiento en la vivienda en renta? ¿Cómo han subido los precios? Para vivir en la Ciudad de México, la vivienda más barata es de 1.7 millones de pesos. Eso quiere decir que la gente tiene que ganar 58,000 pesos al mes para poder acceder a una vivienda de estas. Es la vivienda más barata que puede encontrar alguien para comprar una vivienda. Entonces, por esto las rentas han subido desproporcionalmente acorde a esto, ¿no? Entonces, el aumento de la renta estamos considerando que aproximadamente es del 15% anual. ¿Qué está generando este aumento? La disminución de proyectos. Pasamos de construir viviendas anteriormente a construir 4,000 viviendas anuales, complejidad en los procesos y desarrollo y construcciones tardan aproximadamente 3 años en obtener permisos. La inversión en servicios, se requiere invertir en servicios, se requiere en transporte, se requiere infraestructura, hay que invertir en esto. El crecimiento poblacional, tenemos una migración a la Ciudad de México que sigue constante. Tenemos extranjeros que están llegando a la ciudad, tenemos una serie de cultura que llega, que es muy necesaria en las ciudades, pero también la gente, pues, lo que complica son las rentas, ¿no? Y ¿cómo podemos evitar estos aumentos desmedidos en el requerimiento? Primero, una política de vivienda para fomentar alta producción de viviendas nuevas para la venta y renta en diferentes modalidades. Redensificación, desarrollar programas en zonas aptas cercanas a transporte e infraestructura. Tenemos muchas zonas donde son viejas, hay edificios históricos donde ya no se pueden usar, áreas en sismos que han sido afectados, predios desde sismos del 85 que están abandonados. Necesitamos dar una política distinta a todos estos. Créditos especializados, creemos que hay manera de acercarnos con créditos con el Banco Mundial, con la Sociedad Hipotecaria Federal, con los bancos de desarrollo, con el Infonavit y Fobiste para generar nuevas opciones para compra y renta. Ya lo estamos haciendo, ahorita les voy a poner unos ejemplos de lo que estamos trabajando con el gobierno federal y algunos estados, como por ejemplo el Estado de México, que ya es un hecho con la nueva gobernadora Delfina Gómez. Y inclusión de vivienda pública. No hemos oído hablar de vivienda pública social como un desarrollo importante. Sí hay un instituto de vivienda en la Ciudad de México que genera algo de vivienda, pero necesitamos una política y necesitamos una inversión ahí de gran escala. ¿Es necesario regular el arrendamiento en la Ciudad de México? ¿Es necesario regular el arrendamiento en la Ciudad de México? Sí, el arrendamiento se tiene que regular. Necesitamos una pacificación entre arrendamientos y arrendatarios y necesitamos… Sí. Y necesitamos un enfoque en un equilibrio entre arrendatarios y arrendadores, porque han subido las tasas, los altos costos de las rentas por el déficit de la vivienda. No hay vivienda, tiene que subir los costos. El regular los costos crean mercados secundarios. El único problema es que poner topes a las viviendas crean mercados secundarios que se ven en otras partes del mundo. Habla muy cerca de tu micrófono, por favor, para que se escuche bien. Sí, muy cerca. El problema de los los mercados secundarios que se crean cuando se regulan en realidad pero hay que tener una política clara sobre esto, ¿no? Pero si es necesario, creemos que las regulaciones siempre son necesarias y son importantes. Ejemplos en el mundo, ya hablamos de Singapur, el 90% de la vivienda que se renta en Singapur es vivienda del gobierno y así en otras partes del mundo.
La semana pasada el presidente Joe Biden mandó una política al Congreso donde la renta solo va a subir el 5% anual por 2 años, pero a los desarrolladores les da una ayuda en impuestos y unos temas que se llaman Opportunity Zones, en donde la gente donde construya va a haber oportunidad de tasas inferiores de impuestos, etcétera. Sin embargo, hay compensaciones en cuanto a las rentas. Entonces se requieren políticas públicas y políticas acorde a asociaciones públicas privadas. Necesitamos generar entre los que sabemos hacer de vivienda, que sabemos construirla, con aportaciones del gobierno, con tierras, con facilidades en cuanto a autorizaciones y poder generar una política mixta de participación público-privada. ¿Qué necesitamos para avanzar? Facilidades para la construcción de vivienda, mecanismos financieros, tasas más accesibles, tanto para los desarrolladores como para los compradores. Necesitamos esquemas de renta con ayudas sociales o con seguros por parte de los gobiernos, que el gobierno pueda garantizar la renta de alguna persona y coadyuvar, como dije, con los gobiernos y autoridades. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el Estado de México? En el Estado de México, con la maestra Delfina Gómez, hemos logrado 176 autorizaciones para construir 16,000 viviendas en 4 meses y se están construyendo entre el 30 y el 50% de estas este año. Hemos dado un paso muy importante porque se ha dado cuenta de la necesidad de todo esto. Y bueno, en pláticas muy constantes con la doctora Claudia Sheinbaum hemos podido llegar a que ella hecho un plan para hacer 500,000 viviendas por parte del Infonavit. Eso quiere decir 75,000 viviendas al año que el Infonavit va a empezar a construir. La ley va a pasar en septiembre. Entonces, este tipo de ejemplos que estamos haciendo para poder ayudar al tema de la vivienda son muy importantes y esperemos que podamos permearla en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo. Hablas de enseñanzas que pueden convertirse en proyectos, de grandes desafíos y de temas estructurales muy complicados a resolver, pero sobre los que hay que reflexionar, como por ejemplo el tema de la escasez de suelo aquí en la Ciudad de México. Los elementos que aportas nos están dando un diagnóstico cada vez más preciso de esta situación y justamente es uno de los propósitos de este seminario. Me da la impresión, o estoy más bien seguro, que este modelo en el que estamos todos involucrados aquí, académicos, instituciones, asociaciones, empresas, gobierno, etcétera, es el que va a tener que dar en conjunto soluciones a este tema. Le voy a dar la palabra a Marisa Quiroga. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI. Ella confesó que va a hacer trampa en su presentación, la va a dividir entre 2 personas. Marisa, te paso el micrófono con, por favor, la necesidad para que se escuche bien de que hables muy cerquita del mismo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Cerquita. Gracias a todos por la invitación. Me siento muy orgullosa como mexicana de participar en este foro. Creo que me gustaría cuando terminara esta jornada que todos nos fuéramos con la tarea de que en esta ciudad se puede vivir muy bien y que nadie se sienta expulsado de la misma. Eso me gustaría muchísimo que lo lográramos. Y pues ya se ha dicho mucho, el aumento de las rentas ha sido significativo en los últimos años. No quiero repetir lo que han dicho todos los aquí presentes. Y es algo que hay que resolver. El tema de que suban un 10% no me parece adecuado porque ¿a dónde vamos a topar? Va a haber un momento en que van a ser impagables las rentas y todo esto se deriva de lo que ha sucedido. Hay poca oferta. Yo he visto como inmobiliaria el irse muchos desarrolladores de la Ciudad de México. Me gustaría mucho que hubiera oferta nueva, oferta pública, que estuvieran construcciones por todos lados. He tenido oportunidades de estar en otras ciudades, en otros países y en todos lados ves cantidad de plumas de estas que se ven en las construcciones y aquí volteas y no las ves. Eso me gustaría muchísimo que sucediera en México. Ahora, ¿qué pasa?
creo que sí, la renta debiera de subir solo en el mismo índice de la inflación, no más allá, porque si no sería impagable. Y la otra cosa también, que no solo, que aprovecháramos esta era digital que existe ahora para poder ayudar a los desarrolladores en el sentido de que pudiéramos tener no solo una ventanilla única, sino que para lograr hacer un desarrollo pudieras hacerlo vía internet y mandando todos lo que tengas que mandar y todo, que fuera mucho más eficiente. Y también sería magnífico, que ya lo hablaron, contar con un plan parcial y con unos planes de ordenamiento nuevos, porque también, como dijeron por allí, si somos una ciudad en la que hay muchísimos lugares donde yo veo casas de 2 pisos y 2 pisos. Yo pienso, por ejemplo, aquí tenemos pero pienso simplemente si en las avenidas muy grandes pudiéramos tener puras oficinas al frente y puro habitacional atrás y que pudiéramos caminar de un lado al otro, y eso sería magnífico. Tenemos tanta ilusión de estar con ustedes que le voy a ceder la palabra al maestro Alberto Juárez, porque hicimos juntos una presentación y yo lo invité, es el vicepresidente de AMPI, para que les dé la presentación. Muchas gracias. Bueno, a ver si podemos regresar la presentación. Nosotros en la asociación, bueno, nos dedicamos desde luego a la parte de los servicios inmobiliarios y hemos encontrado algunos factores que encarecen, porque bueno, si es vamos a la siguiente, por favor. Hemos encontrado varios factores, ¿no? Sabemos perfectamente teletrabajo, migración temporal, la gente que pues ya puede trabajar a través de Zoom, que se conecta, muchos, ¿no? A raíz de la pandemia se han cambiado el esquema de home office y vienen extranjeros con dólares, con euros a pagar rentas que superan por mucho, ¿no?, lo que se les cobra a los nacionales. Eso es un factor, lo sabemos, vamos a la Condesa y a veces escuchamos, parece que estamos en Estados Unidos, ¿no? Todos hablan inglés, somos los únicos paisanos que hablamos español y está bien. Digo, es dinero que traen, es trabajo que se genera, es un factor que ha pegado en el tema de las rentas, pero no lo es todo. Vamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos también la siguiente diapositiva, por favor, es la escasa oferta. Esto lo hemos hablado, tenemos una ciudad muy horizontal donde se construye poco, hay una carencia de viviendas que se ha ido acumulando a lo largo de los años. ¿Y qué es lo que hace? Hay vivienda que antes costaba 400, 500 mil pesos, que ahora cuesta 1,5 millones de pesos. Es probablemente la que más plusvalía ha tenido, precisamente por esa falta de oferta, esa falta de licencias. En algunos lugares de plano han dicho ya no va a haber licencias durante ese trienio. Se repite, ¿no?, la alcaldía y dicen este año tampoco, estos próximos 3 años tampoco. ¿Y en qué deriva? En que siendo un mercado inmobiliario como el que tenemos, pues desde luego existe una escasa oferta y esto va a generar una alza en los precios. La falta de oferta, bueno, pues siempre nos va a estar pegando en los precios, siempre nos va a generar un problema. Luego tenemos algo que hasta el momento, bueno, no se ha hablado mucho, pero siempre vemos, ¿no?, al arrendatario como la persona vulnerable, pero también a veces nos olvidamos del arrendador. El arrendador, nosotros pues vemos los procedimientos jurídicos, cómo se llegan a tardar 3, 4 años en recuperar un inmueble, cuando realmente la legislación no precisamente es mala, porque tenemos procesos que están diseñados para durar 4 meses en teoría, pero la dificultad de las notificaciones, la dificultad en traer a las personas a juicio nos lleva a que tengamos esos riesgos altos. Entonces es un problema donde el arrendador no recibe el pago de las rentas. Por otro lado, tampoco tiene el inmueble, no lo puede volver a rentar, pero además tiene que invertir grandes cantidades en abogados y en gastos jurídicos para recuperar el inmueble. ¿Esto qué genera? Que algunos inmuebles que anteriormente estaban destinados a renta, lo estamos viendo nosotros ahorita, estamos viendo un cliente que tiene 287 departamentos que dice: estoy harto de los procedimientos jurídicos, voy a vender todo. Entonces, pues van a ser inmuebles que van a entrar en el mercado, seguramente alguien los va a comprar para volverlos a rentar y bueno, eso puede ser un problema porque el encarecimiento de esta vivienda desde luego los va a vender muchísimo más caros de como los adquirió y están casi fuera de lo que sería una vivienda social. Va a repercutir
en el mercado, ¿no? Y así como él, pues seguramente habrá muchos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la autovaluación del inmueble. Ese es un problema muy curioso que nos hemos ido dando cuenta en que de repente llegamos, ¿no? Llegan los asesores inmobiliarios y nos dicen, bueno, pues mi inmueble yo quiero de renta 30,000 pesos y tiene 35 metros cuadrados, pero es que se encuentra a 3 cuadras del metro tal, ¿no? Está en una zona. La autovaluación es un lío porque una persona determina su propio precio o en cuánto quiere rentar, no cuánto vale según el mercado, sino cuánto verdaderamente necesita. Entonces, en una de esas le pega. Le renta a una persona, como en la cuestión de rentas no hay una regulación para el precio inicial, porque si bien podemos limitar a que no sea el 10% anual, sino conforme al índice nacional de precios al consumidor, pero eso es para renovaciones. Pero para nuevos arrendamientos, ¿qué puede suceder? Pues un arrendador que dice yo quiero recuperar más dinero, yo quiero tener más, pues hago mi contrato por un año y después lo termino y hago un nuevo contrato donde puedo poner la renta que quiera, ¿no? Finalmente se trata, si se trata de controlarlo, yo creo que el establecer un límite conforme al índice nacional de precio al consumidor no lo va a resolver. La autovaluación del inmueble, pues ¿qué pasa? Entonces uno renta en un monto, el de enfrente le dice, oye, ¿cuánto rentaste? 30, pues el mío está mejor, yo voy a pedir 35, y como ya se enteró que está en 35, el de enfrente dice, pues yo quiero 40, y así es una cadena que se ha ido generando que va haciendo que crezcan los valores de los inmuebles y lleguen a los puntos desmedidos que estamos ya en este momento, ¿no? Luego de esto, el desconocimiento de los procesos y de las regulaciones, pues eso es otra parte, ¿no? También tenemos a la forma en que se tiene que rentar, dicen no sé cómo rentar, compran contratos de papelería, se fusilan por ahí algún contrato de Google que está hecho con la legislación de Perú, lo hemos encontrado, y esto pues lo que genera son problemas, ¿no? Al hacer un mal arrendamiento, pues no, desafortunadamente, ¿no? Si llega algún incumplimiento, empieza el nerviosismo, se intentan los procedimientos, caemos en el problema anterior de la regulación procesal civil, que es compleja y es bastante poco benéfica para el arrendador, y bueno, pues esto hace que para la siguiente, pues el arrendador diga, bueno, pues lo voy a calcular o voy a calcular el monto de la renta que quiero como si fuera un riesgo financiero, que no es algo desmedidamente malo, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa de interés, aquí a mayor riesgo, mayor renta, entonces pues hacemos que las rentas también se vayan encareciendo. Desde el punto de vista de los inmobiliarios, si podemos pasar a la siguiente, por favor, tendríamos, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? O por qué nosotros consideramos que el sector inmobiliario podría estar regulado. Estamos ya con un reglamento que hasta donde conocemos ya está en la Consejería Jurídica a punto de comenzar para que la profesión inmobiliaria esté regulada y necesitemos una licencia, pero bueno, pues aquí vamos a tener unos valores determinados por el mercado, porque ya no sería el propietario el que designe cuánto se va en cuánto se va a rentar, sino podría tener la asesoría de un profesional inmobiliario. La desmitificación del arrendamiento, todos estos miedos que tiene el arrendador se pueden ir solucionando a través de esta información, y pues algo muy, muy simple, pues la información y claridad en los arrendamientos va a ayudar a que la gente le pierda el miedo, ese costo financiero que se puede ir pensando se disminuya, y bueno, pues esto va a derivar en que un mejor arrendamiento pues nos va a dar calidad de vida. Ya no vamos a tener que irnos a la periferia de la ciudad, sino que vamos a poder vivir en una zona céntrica con unas rentas adecuadas, y todo esto va a poder favorecer arrendador y arrendatario. Muchas gracias. Como Rosario te la aventaste. Muchísimas gracias, compañeros de la AMPI, por esta presentación que además a dos voces cumplió perfectamente con el tiempo. Hace ratito el secretario hablaba de la alza desmedida de los precios que empezó de manera desmedida justamente hace unos 10 o 15 años. Y los compañeros nos agregan aquí a la licuadora un nuevo ingrediente que son los efectos de la pandemia por el tema de teletrabajo y migración, que evidentemente no hay que dejar de analizar ya nunca más. También
como gobierno no se crean que no acusamos algunos golpes que estamos recibiendo en estas presentaciones sobre los temas de la administración, la reglamentación, y aquí también se comentó sobre los temas jurídicos y el tema de la autoevaluación en relación a la ubicación geográfica. Déjenme decirles que hace algunos días platicábamos con los compañeros en la CEDUBI de algún desarrollador que ya estaba promoviendo que iba a construir cerca de las Utopías para poder ubicarse de otra manera en el mercado. Así es que muchas gracias por esta presentación. Le vamos a dar la palabra a mi tocayo Carlos Valladares. Él es el director jurídico y de relaciones institucionales de la empresa Urban Hub. Ellos son desarrolladores y operadores de vivienda en renta. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno que estás aquí. Tienes la palabra por 10 minutos y tú estás tan cerca que te voy a pellizcar después de los 8, ¿sabes? Gracias, tocayo. Buenas tardes a todos. A ver, nos vamos rápido. Uso de suelo. Quiero que se queden con esa idea. Déjenme desarrollar entonces la exposición. Quédense con esa idea porque con esa quiero terminar. En vista del poco tiempo que tenemos, hemos hablado de generalidades y demás, yo me voy a enfocar en un solo tema. Nosotros, y porque el foro es de vivienda en renta, nosotros somos desarrolladores inmobiliarios de vivienda en renta, específicamente de vivienda en renta. ¿Qué significa eso? El desarrollo tradicional es construir viviendas, construir edificios, casas y demás, venderlo, te dejan el producto y tienes tu hogar, etcétera, y se van. El desarrollador de vivienda en renta, que ojo, es nuevo en México, llevamos 6, 7 años en México, pero en el mundo lleva bastante tiempo, ¿no? Más adelante veo compañeros ahí de otras desarrolladoras que van a hablar del tema, pero al final del día no es un tema nuevo más que en México. El desarrollador de vivienda en renta lo que hace es hacer comunidad. Nosotros nos quedamos a vivir en la colonia donde invertimos mucho dinero, se generan muchísimos empleos, se escucha evidentemente a toda la comunidad, empezando por las autoridades y a los comités vecinales. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar, voy a vender, salgo corriendo, si se cayó el edificio o no, si te gustó o no, si tiene vicios o no, me voy, desaparezco la SA y no nos volvemos a ver. Nosotros nos quedamos a vivir 30, 50 años con ustedes, nosotros lo vamos a operar. ¿Qué diferencia hay eso? Que nuestro principal interés es que las viviendas en renta, los edificios, sean de primerísimo nivel. Y primerísimo nivel me refiero a que tengan seguridad estructural, buenos diseños que vayan con el marco urbano, que tengan, obviamente, si son inmuebles catalogados, que respeten la catalogación que tienen, las áreas de conservación patrimonial. O sea, nos quedamos a respetar la norma, pero hacemos comunidad. Nos encargamos también de que el entorno sea adecuado, iluminado, seguro, de que tengas todos los servicios a la mano. ¿Por qué te gustaría vivir en algún edificio o en alguna zona? O sea, al final del día, ¿por qué les gustaría vivir en X colonia, en X demarcación? Sencillamente porque tienes todo a la mano. Cuando nosotros pensamos, es que hay mucha gente que hace 3, 4 horas, lo cual es cierto y es muy triste, ¿no? Como tema social, para ir a trabajar. ¿Por qué tiene que ir a trabajar 3 o 4 horas hasta allá? O sea, ¿por qué tiene que desplazarse tanto? Sencillamente porque la fuente de trabajo está en ese lugar, en X colonia o en X zona. Bueno, ¿y por qué esa inversión o esa colonia o esos edificios o ese centro corporativo o esa escuela o esa universidad está ahí? Porque ya había infraestructura, porque ya estaba urbanizada, porque hay servicios, porque ahí está la inversión pública y la inversión privada, porque nos necesitamos definitivamente los dos. Gobierno necesita de la inversión privada y evidentemente la inversión privada necesita mucho más del gobierno para que podamos hacer trabajos en favor de la comunidad. Esto es importante y creo que es la primera parte de la exposición que les quería decir, es diferenciar muy bien que nosotros como desarrolladores de vivienda en renta nos quedamos con ustedes, hacemos comunidad y sufrimos más que los demás. ¿Por qué sufrimos más que los demás? Porque nos miden con vara ajena. ¿A qué es esto? Que nuestro producto no es el producto de venta. Hoy en día, evidentemente, con todo este movimiento demográfico, estamos hablando que en los últimos 30 años la población en México pues, tiene obviamente muchos más millones. Sencillamente ahorita de los 25 a los 54 años es el 40% de los habitantes de esta ciudad, de los 25 a los 54 años. Es justamente la edad productiva más importante y cuando tratas de hacerte probablemente una vivienda,
Si no lo puedes hacer por los costos y porque además, como bien dicen, no hay vivienda, porque no nos dejan construir vivienda adecuada, como anillo al dedo, ¿qué pasa? Bueno, una gran solución es rentar. ¿Por qué? Porque cuando tú rentas vives donde quieres, definitivamente donde quieres. Cuando tú compras a veces es donde puedes, porque es para lo que te alcanza la inversión. Sin embargo, mientras tú rentas, puedes tener espacios de 5, 10, 15 años o más para lo que tú pagas de renta, que probablemente digo sin ponerle precio, pero lo que tú pagas de renta, cuando tú pagas una hipoteca probablemente pagas 2 o 3 o más veces lo que tú pagarías de renta al mes. Entonces ese periodo de 10, 15 años que dura tu hipoteca te alcanza para ahorrar y hacer muchas otras cosas, cosas de salud, cosas de educación, cosas de patrimonio adicional para tus hijos, cosas incluso de inversión, de emprendimiento. Esos son los beneficios de la vivienda en renta, que te permite administrar mejor la finanza familiar. Eso es algo muy claro. Eventualmente cuando tú ahorras un poquito de dinero y tienes ya no para dar el 10% de enganche y quedarte con unas mensualidades tremendas, tienes para dar un 50, un 70% o incluso hasta para comprar algo adecuado, una vivienda sumamente digna y a lo que se acomoda a tus necesidades. Entonces, esa primer parte creo que es fundamental. Estamos alzando la voz fuertemente en varios foros desde hace 6 años. Celebro enormemente, se lo decía a unas personas al inicio de las presentaciones, que el jefe de gobierno y evidentemente nuestro secretario, Inti, hayan tenido la deferencia no solo de invitarnos, sino la intención de hacer un foro redondo donde todas las partes involucradas en el desarrollo inmobiliario de renta estemos aquí. Ahora, paso a la segunda parte. Yo creo, evidentemente saben que son 16 demarcaciones en la Ciudad de México, tenemos 16 programas delegacionales y es a donde digo, es nuestro granito de aportación porque no alcanzamos a abarcar todo. Tenemos 49 programas parciales en la Ciudad de México, 49 programas parciales. Evidentemente el programa parcial es para proteger ciertas partes de las colonias que por su sentido cultural, ambiental, demográfico debe de tener una protección adicional, lo cual es adecuado. Pero de estos 49 programas parciales, tenemos 39 que no se les ha movido una coma en 20 años y la mitad de esos 39 en 30 años. Entonces, estamos hablando que tenemos un desfase normativo bestial y no son culpas, son tareas, ¿no? Porque para resolver el problema necesitamos entenderlo. De nuestra óptica, la gran tarea que tiene esta administración y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos, por supuesto, y para trabajar codo a codo en beneficio de la Ciudad de México, de los chilangos, es justamente esta. El marco normativo es fundamental que caminemos a una velocidad tremenda. Si estamos hablando que se han reformado desde hace 20 o 30 años, todos ustedes imagínense, quítense 30 años de encima, ¿no? Eso es lo que ha pasado en esta ciudad, es otra ciudad. Todos estamos de acuerdo en que la Ciudad de México, yo el primero, yo nací, crecí, Dios mediante voy a morir aquí, yo soy orgullosamente chilango, siempre le digo a mis amigos que soy más chilango que un taco al pastor, lo pienso realmente, yo amo esta ciudad. A mí me gusta ir el fin de semana con mi familia, vives en el poniente, te vas al oriente, vives en el sur, te vas al norte y que en cada parte encuentres algún parque, que veas viviendas pintadas, que veas iluminadas, 3 minutitos. Eso queremos todos, pero necesitamos evidentemente que nos liberen los marcos normativos, que entiendan el producto, que nos dejen arreglar el uso de suelo. Con esto cierro porque tengo 2 minutos. El uso de suelo que les dije al principio. El uso de suelo hoy en día, evidentemente que está involucrado con los programas y planes parciales que estamos comentando, pues te habla de los giros que puedes hacer, ¿no? Habitacional, mixtos, oficinas, industrial, equipamiento, etcétera. Viene también las alturas, las áreas libres, la densidad, el potencial, viene todo ahí, la zonificación. Mientras no arreglemos eso y sigamos con usos de suelo que son de hace 30 años, no puedes construir aquí menos de 200 metros la vivienda. Oye, pero las personas jóvenes, de los 25 a los 54 años que les dije, que además ahora viven más, 80, 90, 100 años, y que ahora se casan más grandes y que ahora tal vez tienen nada más un hijo o que ahora se divorcian más, necesitan viviendas para 1 o 2 personas. El mercado es muy grande en esta Ciudad de México, para todo tipo de viviendas, económicas, medias, superiores. Lo que queremos es una ciudad de primer mundo, necesitamos abrirnos a las alturas. Somos la ciudad, yo creo que sea de primer mundo, pero sí somos de las ciudades más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Somos la ciudad más chaparra de todo el mundo cuando hablamos de ese tipo de ciudades. Somos chaparros,
Todo el mundo ubica las 4 o 5 torres de Reforma y una en el sur y eso es todo. Necesitamos liberar alturas. Como bien dicen por aquí, hay que reciclar urgentemente demarcaciones y colonias donde no llega la inversión porque no hay las condiciones, déjenos llegar ahí. Tasqueñas, periféricos, viaductos, liberen que lleguen ahí la inversión. Toda la parte de atrás creo que puede ser vivienda sumamente asequible porque está llevando inversión, infraestructura, urbanización y es ahí donde creo que nosotros como desarrolladores de vivienda en renta estamos ansiosos realmente porque nos permitan entrar y la gran demanda de vivienda, la gran urgencia de vivienda, de entrada nosotros podemos llegar a trabajar, generar miles de empleos, cientos de miles de empleos, pero sobre todo y lo más importante, dotar urgentemente de vivienda para todas estas personas que son estudiantes, egresados, hijos que son de la casa, se divorcian, gente sola que se queda a vivir porque el hijo ya se quedó con la casa, ahora no va a vivir 60 años, ahora va a vivir 90 años, o sea, necesitamos espacios pequeños. En todo el mundo estamos hablando de 40 metros, en Tokio rentan 10 metros cuadrados de vivienda, nadie está diciendo que tengamos que llegar ahí, somos un país mucho más grande, pero 40, 50 metros de vivienda son sumamente dignos y ese es el mensaje que queremos dejar a su lado. Gracias por todo y vamos a trabajar de la mano con el gobierno y con todas las cámaras que están aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. La verdad, un lujo escucharte. Qué bueno que nos señalas que este es un tema en el fondo relativamente nuevo y qué bueno que lo estamos atajando o trabajando en este momento. Nos gustó, creo que a todos, la palabra hacer comunidad, las dos palabras hacer comunidad entre empresas, inquilinos, sociedad, también efectivamente hacer mancuerna entre sector privado y gobierno. En lo personal me interesó mucho también el tema de cómo al tener gente que renta, esta gente pueden dedicarle tiempo y recursos a otros aspectos no menos importantes de su vida. Y el tema del uso de suelo, efectivamente, la actualización seguramente será un tema preponderante. Muchísimas gracias, felicidades. Le vamos a dar la palabra a nuestra amiga Dunia Ludlow, ya fue debidamente presentada por el secretario como ex autoridad del Centro Histórico, ex subsecretaria de Programas y Alcaldías de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, ni más ni menos, pero también me gustaría destacar que ella a su paso en el Congreso de la Ciudad de México fue la diputada que presidió la comisión que hizo la ley de vivienda vigente. Así es que estás en tu mero mole, mi querida Dunia, tienes 10 minutos también como los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues muchas gracias, muy agradecida de estar aquí con tanta gente conocida. En primer lugar, felicitar a INTI y a todo el equipo de CEDUBI, así como Alan, y a todo el equipo de Servimet y de Federico y a todo el equipo del Instituto de Planeación por hacer este foro, que me parece muy importante justo por este reto que enfrenta la ciudad y muchísimas ciudades del mundo, y también agradecer a mis compañeros que están en esta mesa, a Carlos McKinley, a Federico, Leopoldo, Marisa y Carlos y Jaime Reyo, por estar discutiendo las ideas que nos convocan en este foro. Como ya se ha dicho en diferentes intervenciones, este tema del encarecimiento de la vivienda, tanto para comprar como para rentar, es un fenómeno que pasa en todo el mundo, pero particularmente, y ahí sí coincido con Federico, en la Ciudad de México este incremento es desproporcionado, exponencial y sí amerita, como lo comentó el jefe de gobierno en su intervención, pues la convocatoria a ideas, a arrastrar el lápiz para ir viendo cuáles son las oportunidades que tenemos hacia enfrente para poder mitigar el fenómeno que estamos viviendo actualmente en la Ciudad de México, y que este incremento en las rentas pues responde a diferentes cuestiones multifactoriales que a mí sí me gustaría dividirlas entre aquellas que afectan en todo el mundo, como es el incremento de la población, como es justamente cómo la política de vivienda preponderantemente se ha visto enfocada al desarrollo inmobiliario y no al bienestar de la sociedad,
también las nuevas dinámicas migratorias globales que ante la ausencia de controles pues pueden fomentar fenómenos como la gentrificación, el incremento también en los insumos de la construcción, pero particularmente en la Ciudad de México, pues hay varios factores que ya se han mencionado a lo largo de estas horas que llevamos de discusión, que impactan de manera directa al incremento de los precios de la vivienda adecuada, como es un sistema de planificación de la Ciudad de México obsoleto, que ya lleva muchísimos años que no se ha puesto en vigencia lo que necesita la ciudad, mismo que al no tener, no responder a lo que la ciudad necesita, pues se basa en instrumentos que a su vez aumentan la especulación y en todo caso también aumentan el uso de suelo, el incremento del valor del suelo, y con eso estamos en un círculo vicioso que parece que no vamos a salir nunca de él. La ausencia también de controles del cumplimiento de los usos y del valor del suelo, no se aplica correctamente la normatividad, sobre todo para proteger el uso de suelo habitacional, y tampoco se aplica el dar seguimiento que las personas que rentan no excedan a lo establecido en el Código Civil, de no aumentar las rentas a más del 10% y además también cobrarlas a pesos mexicanos. Entonces, ante esta situación que ya se ha abundado y que ya se ha diagnosticado muy bien, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, yo sí creo que, entendiendo que la vivienda adecuada es un derecho que el gobierno y el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos, a mí sí me parece que es muy importante una mayor injerencia tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos, el gobierno federal en la construcción de políticas de vivienda, no a través de estos esquemas de rentas congeladas que desde mi punto de vista, sobre todo con lo que pasó en el centro histórico, ante la falta de interés por parte de los propietarios, abandonan sus inmuebles y entran las colonias completas en un estado de degradación. Más bien yo plantearía esquemas que no disminuyan la oferta, sino generen mecanismos para generar más oferta de vivienda a través de retomar la vocación de construir vivienda y hacer esquemas de vivienda en renta. Recordemos que esto que ya se hace en varios países del mundo y que aquí se ha comentado, también hubo un momento en el que se hizo en México. Ahí hay grandes ejemplos como Tlatelolco, como Plateros, como la unidad habitacional que está ahí en la Colonia del Valle, que no recuerdo cómo se llama, en donde ahí teníamos a un instituto de vivienda que no solamente se veía como una instancia crediticia, sino se veía como una instancia que construía justo vivienda para los trabajadores. Asimismo, creo que el gobierno específicamente de la Ciudad de México se debe de constituir como una verdadera autoridad que sea garante de los usos y valor del suelo, pero también garantice que el beneficio del desarrollo de la ciudad regrese a la ciudad y no se quede en los propietarios o inclusive en los desarrolladores urbanos. Por ejemplo, cuando tenemos estos grandes desarrollos inmobiliarios que hacen niveles de más, estos niveles de más de manera transparente deben de venir acompañados de un pago que regrese a la ciudad para desarrollar estas zonas de la ciudad que no cuentan con la infraestructura necesaria para generar empleos y al mismo tiempo generar esquemas de vivienda asequible en estas zonas de la ciudad que tienen la suficiente infraestructura para atraer más vivienda y por tanto acercar la vivienda a los trabajadores, que es el propósito de estos lineamientos internacionales, en donde ahora tenemos una definición distinta de vivienda adecuada que incluye también una buena ubicación de esta. En ese mismo orden de ideas tenemos que atender con autoridad e inteligencia en donde hay áreas de oportunidad, que es justo donde no hay respeto al uso de suelo habitacional. Y un gran ejemplo de esto es el centro histórico, en donde hay
cientos de miles de metros cuadrados de uso habitacional que actualmente se están utilizando como bodegas y que no hay ningún tipo de sanción, ya sea multas o inclusive expropiaciones concertadas masivas, ¿no?, para regresarle al propietario original su inmueble y saquemos al centro histórico, que es la bolsa de suelo más grande de todo el país disponible, de esta situación de degrado en la que, a pesar de todas estas acciones de revitalización del centro, no hemos podido sacarlas. Otro punto también importante es la certeza jurídica sobre la propiedad, que derive en beneficios fiscales para que las empresas puedan invertir en apoyos de vivienda para sus trabajadores y con ellos incentive aún más la oferta. Aquí también coincido con Federico que se debe de regular de manera muy inteligente el mercado de la vivienda. Aprovechar la oportunidad que tenemos en cuanto a la planificación de nuestra ciudad. Tenemos unos pendientes bien importantes derivados de la Constitución del 2017. ¿Cuál es la ciudad que queremos en los próximos 50 años? Seguramente no queremos continuar con ciudades horizontales que no brindan oportunidades de vivienda asequible para la gente en donde se encuentran los trabajos, no fomentan la inversión y además deteriora nuestro suelo y conservación. Entonces me parece que sí debemos de aprovechar este pendiente que establece la Constitución en materia del sistema de planificación urbana, para aprovechar esa área de oportunidad que también tenemos para darle más factibilidad y viabilidad en materia ambiental, en materia social y también en materia de inversión económica. Y finalmente también en materia de lo que dijo Leopoldo, yo creo que sí vale la pena, particularmente en la Ciudad de México, a partir del conocimiento que tienen muchos desarrolladores inmobiliarios, que a lo largo de toda esta historia tropezada han hecho las cosas bien. Creo que sí desde el gobierno se pueden encontrar mecanismos para ayudar financieramente a estas desarrolladoras a hacer más proyectos de vivienda asequible, y serían pues las ideas fundamentales para hacer más vivienda, para que haya más oferta. Y yo espero que pronto nos convoque INTI a otro foro en donde también hablemos de la importancia de generar una mejor convivencia en estos condóminos, porque también está relacionada la generación de oferta con lo que después va a pasar con esos inmuebles y su mantenimiento. Entonces, foro segunda parte, que ya estamos aquí generando el compromiso. Muchas gracias. Vaya, Dunia, muchas felicidades. Como siempre, qué enjundia la tuya. Nos encanta escucharte y además nos permites poner la discusión en estos nuevos esquemas de vivienda en renta. Evidentemente, Dunia, como muchos de los que estamos aquí, pensamos que el gobierno, el Estado, tiene que tener un papel fundamental en el tema de la regulación. Varias veces ella ha dicho desde el gobierno, y como es una gran conocedora del centro histórico de la ciudad, qué bueno que haces referencia a este gran espacio, porque ahora nos estamos enfrentando a un tema, no es nuevo, pero ahora se han dado, lo han visto en la prensa, lo han escuchado en radio, etcétera, sobre los temas de un nuevo modelo de comercio que viene impulsado por economías de otros países y que está de alguna manera aprovechando todas esas lagunas que hay en el centro histórico para convertir departamentos en pequeñas bodegas, edificios en grandes bodegas y espacios de comercialización de otro tipo de productos. Muchísimas gracias, Dunia. Me da mucho gusto presentar a quien va a ser nuestro último ponente en esta mesa, mesa número 2. Él es Jaime Reyo Gómez, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES. Me da mucho gusto presentarlo, en primer lugar, porque pues, una de las asociaciones populares más longevas
en la Ciudad de México y en otros estados es la UPRES. No sé si ya son 37, 38, 40 años de trabajo en esa asociación, creo que son 37. Yo podría definir a Jaime de manera muy sencilla como un gran luchador por mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la Ciudad de México y de los alrededores, pero además Jaime ha tenido un papel absolutamente reivindicativo, absolutamente crítico de la realidad, pero ha sido sobre todo y es un constructor de propuestas, y eso es lo que necesitamos todos. Querido Jaime, quiero un aplauso para Jaime, por favor. Ajá. Y le cedo el micrófono. Fuerte, por favor, y cerquita de… Bueno, buenas tardes a todas y todos. Creo que es una oportunidad de poder discutir las diferentes visiones que tenemos, porque creo que tenemos visiones diferentes de la cuestión de la vivienda. Los movimientos lo vemos como un derecho. Bueno, los movimientos llevan más de 50 años haciendo vivienda en la ciudad, o sea, no es algo nuevo, con condiciones muy diferentes, y el capital inmobiliario lo ve como, o los desarrolladores inmobiliarios lo ven como una mercancía, y el gobierno se ve entre ambas partes. Digamos, de repente, bueno, ya ni digo, de repente está de un lado, del otro, etcétera, pero entonces creo que una de las cosas que hay que ver es el derecho a la vivienda, ¿sí?, que tiene toda la población, y la cuestión del derecho a la ciudad. O sea, todo el mundo tenemos derecho a la ciudad. El problema es para quién se está construyendo toda esta vivienda. Y el problema está que el costo de la vivienda para la gente más pobre no tiene acceso. Y estos 80,000 o 100,000 que hablan algunos que se está desplazando es la gente más pobre de la ciudad que tiene que irse al suelo de conservación o al Estado de México o a otros lugares. Es la gente que, más pobre que vive en condiciones, y que construimos esta ciudad porque quien le dio valor a la ciudad fueron sus propios pobladores, fundamentalmente en las periferias de la ciudad, porque cuando se llegó no había nada, no había ni agua, ni drenaje, no había nada, y quien las construimos fuimos nosotros. Entonces, el valor que se le da, digamos, a ese suelo, a esa vivienda, es el valor que se le aportó por la propia población. Entonces, esa población que defendió sus espacios de mucho tiempo, por ejemplo, en la zona centro también, es desplazada. Nosotros hemos estado planteando la cuestión de la necesidad del arraigo, porque el problema está que la gente que lleva 50, 60 años, etcétera, tiene que salir. Y nosotros, en la discusión que tuvimos con algunas desarrolladoras inmobiliarias, decíamos, ¿por qué no absorben a esa gente? ¿Por qué? Y decían, es que no alcanza financieramente para pagar. O sea, entonces el problema está que se puede construir muchísima vivienda, ¿para quién? O sea, la gran mayoría de la población tiene salarios muy bajos, y entonces esos salarios bajos no alcanzan para tenerlo, y luego entonces se tiene que ir a otro lugar, como pasó en unos años anteriores con esa política incorrecta de la ampliación en todos los lugares, y entonces o tenía su crédito de Infonavit o de Fobiste y tenía que irse a las periferias, y entonces el asunto
es que esas viviendas ni siquiera las ocupan porque tiene que regresar al trabajo acá y entonces tiene que volver a venir y rentar aquí. ¿Y en qué condiciones son las que actualmente se rentan? Hay toda una discusión que sería muy importante, creo que no la vamos a terminar el día de hoy, por la cuestión de los metros cuadrados. Fíjense que el problema es el hacinamiento y el crecimiento, y el hacinamiento y el crecimiento tiene que ver también con un problema, por ejemplo, en algunas unidades habitacionales donde se crean, como decían, se crean muchas viviendas, pero luego la gente está teniendo que abandonar ahorita sus viviendas por la inseguridad y entonces tiene que irse a otro lugar. Y entonces estas de Fividesu que se crearon en Chinampac de Juárez, que fueron de 43 metros cuadrados, el hacinamiento es tal que la inseguridad es bastante, difícil. Entonces, ¿qué pensamos? Por eso decíamos, o pensamos nada más en el mercado, o pensamos en la cuestión del derecho y que la gente genere lo que se decía, comunidad, pero una comunidad tiene que ser para todos y el tejido social se rompió y entonces tenemos que ir reconstruyendo ese tejido, lo tenemos que ir reconstruyendo entre todos, porque yo veo, miren, los desarrolladores inmobiliarios desarrollan miles de viviendas en los 90s, ¿no? Y luego esas viviendas están ahí. Y entonces, ¿quién se hace responsable del transporte, del equipamiento, etcétera? Que debería de ser responsabilidad del gobierno. ¿Ya se me acabó el tiempo? Perdón. O sea, ¿quién tendría que ser? Pues el gobierno. Y entonces el gobierno tendría que tener esta responsabilidad para cubrir también entre todas las partes para poder resolverlo. Nosotros, y en concreto en la cuestión inquilinaria, ya lo comentaban, se hizo una propuesta para equilibrar entre el arrendador, ¿sí?, y el arrendatario. O sea, pero ¿cómo se va a equilibrar? No sé si vieron los periódicos últimamente de la señora que desalojaron en la Roma, ¿no? De 7,000 pesos pagaba y le aumentaron a 20,000. O sea, ¿quién va a pagar esa cantidad? Y una señora que llevaba toda su vida viviendo y rentando en ese lugar. Entonces, por eso el problema de los contratos es algo muy importante. O sea, el contrato tiene que ser definitivo o tiene que ser por un tiempo más largo, ¿sí? El problema del derecho al tanto, toda esta cuestión de la discusión y que una de las cosas que veíamos es que no necesitamos pensar, estamos como con una cultura de la propiedad. O sea que todo mundo debe tener su propiedad y creo que necesitamos buscar otras formas. Por eso la cuestión de la creación de las cooperativas de vivienda, la cuestión del uso común, etcétera, permitiría evitar la corrupción y la especulación de vivienda, porque la gente también especula con la cuestión de la vivienda. Y entonces el valor se lo da la gente y luego quien se aprovecha es otros. Una de las cosas importantes también es el problema del suelo. Si no resolvemos el problema del costo del suelo en la ciudad, pues no va a haber posibilidad que la gente más pobre pueda tener posibilidades de tener una vivienda aquí, sea rentada o en propiedad. Entonces creo que necesitamos hacer los esfuerzos todos y tiene que haber compromiso de todos. O sea, los inmobiliarios de bajar el costo, ¿sí?, digamos, los movimientos sociales o la sociedad civil, tener una responsabilidad
para que realmente esto que dicen de la comunidad se pueda hacer, pero el gobierno también, por eso la cuestión de que el gobierno empiece a invertir en vivienda en renta es muy importante, como lo hacen en muchos otros países, y entonces se puede ayudar a resolver el problema de todos los sectores. No se trata nada más de resolver para algunas gentes, se trata de resolver para todos. Pero bueno, no alcanza el tiempo para discutir todo y muchas gracias. Muchas gracias, querido Jaime, pero no respondió a mi pregunta. 37, 38, ¿cuántos años de la UPRES? No, bueno, antecedentes son 50 años. 50 años, vaya, felicidades, qué bueno. Jaime pone en un inicio ese tema de las diferentes visiones, asociaciones que desarrollan vivienda popular o empresarios, y decididamente también pone énfasis en un tema de equilibrio que tiene que ver con reglas comunes efectivamente para todos. Ante la ley todos somos iguales y todos tenemos que tener los mismos accesos y la misma posibilidad de llegar a esos equilibrios. Me encanta, lo digo, quizás me equivoque, pero Jaime reivindica el margen, reivindica la población de las zonas periféricas a las que muchas veces les costó meses, años, decenios, vidas inclusive, para poder instalarse y tener una vivienda propia en lugares muy emblemáticos para todo la historia de la vivienda en la Ciudad de México. Muchísimas luchas, muchas veces en condiciones muy adversas, y no están todos para saberlo, pero en condiciones en las que gobiernos absolutamente contrarios a los movimientos populares ponían una y otra traba legal y muchas veces muy violenta. Así es que muchas gracias, Jaime, y también por tomar por tocar el tema del hacinamiento, no de una perspectiva de mercado, sino el hacinamiento como una consecuencia, vamos a decir, como un resultado de condiciones adversas para construir vivienda. Y también el tema que tenemos que ver mucho es el tema de la lucha frente a los despojos y los abusos que se están dando. Así es que yo agradezco, secretario, te agradezco haberme permitido ser moderador de esta mesa, y si te parece, juntos entregamos los reconocimientos a quienes han participado aquí. A nuestro amigo Federico Taboada, por favor. A nuestro amigo Leopoldo Hirschhorn Siman, por favor. Marisa, el reconocimiento está para ti, no para tu colega, ¿eh? Al contrario. A Juan Carlos, buenísima tu exposición. Juan Carlos Inti. Perdón, entonces lo vamos a corregir entonces. Aquí hay un error, es Carlos, no Juan Carlos. Listo, lo corregimos. Mi querida Dunia, este es tu reconocimiento. Y Jaime, por favor.